Saludos, ¿qué tal? Soy Sergio Montoya, psicólogo y creador junto con la psicóloga Clara Ospina de este programa Domina tus celos, el primer sitio especializado en la temática de los celos en internet y en español. Bienvenidos y bienvenidas. Continuamos con el ciclo Dominar los celos, el punto de vista de la persona celada. Y esta es su tercera parte. Ofrecemos en este video dos recomendaciones más para las personas que son receptoras, víctimas o simplemente, como lo hemos llamado, personas celadas. Son recomendaciones para que estas personas tomen acción y salven o salvaguarden su integridad física, psicológica y social. Como ya hemos dicho en varias ocasiones, este sitio está destinado, está orientado a las personas que no pueden dominar, controlar o superar los celos. Pero hemos creído importante hacer este ciclo para que no solamente quien es celoso se ponga en los zapatos de la otra persona, sino también que toda esta situación de controlar los celos va de la mano de las personas que son receptoras de esos celos, para que también sepan cómo cuidarse, cómo gestionarlos en caso de que su apuesta sea salvar la relación a toda costa, y por ello pues necesitan información especializada para saber cómo tratar a su pareja que tiene estas conductas celosas. Tercera recomendación: dispóngase a ayudar, pero con condiciones. Dispóngase a ayudar, pero con condiciones. Más allá del riesgo potencial, por supuesto, que puedan suponer las conductas celosas de una persona que padece de esta problemática, muchos de ustedes seguramente se han acercado a este video o a nuestro sitio para intentar ayudar de manera sincera o a su pareja o al amigo o a un familiar. En general, desde un punto de vista bastante romántico o ideal, debemos ayudar a las personas sin esperar nada a cambio. Pero en el caso de las personas con comportamientos celosos, sí es importante que coloquemos o pongamos algunas condiciones. Estas condiciones con más razón para la persona que es la receptora de los celos. La persona que no sabe controlar los celos debe saber, debe conocer que tú estás dispuesta a ayudar, que estás comprometida o comprometido con la relación, que no vas a hacer ninguna conducta que dispare las inseguridades de esa persona que padece de estos celos, pero con la condición de que quien controla los celos debe comprometerse a hacer una revisión y una modificación de esos comportamientos. Este ofrecimiento de ayuda, vamos a poner el caso por parte de la pareja de la persona celosa, o sea, la persona receptora de esos celos, no puede ser un cheque en blanco. No se puede dar a la persona con comportamientos celosos la sensación de que puede hacer lo que quiera simplemente porque quien recibe esos celos está dispuesto a ayudar y a luchar por la relación y por la pareja. La persona que padece de esta problemática debe dar pasos concretos en la dirección de aprender a controlar y superar estos celos. Si la persona receptora de los celos pone estas condiciones con delicadeza, con amor, con ternura, con cariño, pero con firmeza, no deben sentirse como una amenaza por parte de la persona que es la que despliega o expone esas conductas celosas. Pero aún así, si la sintiera como una amenaza, como una especie de ultimátum, de si no cambias entonces ya no te ayudo más o no seguimos juntos, si lo interpreta de esta manera, es importante que si el deseo es seguir ayudando, la persona receptora de esos celos le aclare con la misma delicadeza, pero igual con la misma firmeza, que no se trata de esto, que no se trata de una amenaza, sino que se trata de salvaguardar el bienestar personal, tanto incluso de la persona que cela como de la que es celada, y de resguardar el bienestar o el equilibrio emocional. Cuarta recomendación: establezca cuáles son sus condiciones para vivir en pareja y cúmplalas. Adicionalmente a las condiciones que se le puedan colocar a la persona con comportamientos celosos para que cambie
ese comportamiento, es importante que las personas tengan claras también cuáles son sus condiciones para estar en pareja, tener muy claro para qué se hace pareja y en qué condiciones yo quiero estar en pareja. Realmente esta no es solo una recomendación para las personas que en medio de su relación tienen este problema de los celos, sino que es una recomendación bastante interesante a tener en cuenta para todo tipo de relaciones afectivas. Es importante que la persona a quien le cuesta controlar los celos entienda que tú quieres tener una relación sana y constructiva que permita que ustedes crezcan como personas y como pareja. No hacemos pareja para estar sufriendo, hacemos pareja porque entendemos que es un proceso social casi natural que nos debe proporcionar placer y bienestar. No evadiendo los problemas, pero la conclusión, la balanza no puede ser el sufrimiento. Para eso posiblemente no tiene sentido hacer pareja. En este sentido de aclarar cuáles son las condiciones que yo quiero dentro de mi relación de pareja, es importante especificar. Incluso sugeriríamos que si nunca se habla de este tema, se exagere en la especificación, en ser muy concretos acerca de lo que yo espero de la otra persona y de la relación. Por ejemplo, si van a salir de fiesta, es importante que tú le expreses a tu pareja qué tipo de comportamientos esperas de esa persona en dicha fiesta, para que al final no se lleven una sorpresa. Por supuesto, si tú, como persona celada, receptora de sus celos, expresas tus condiciones, en este caso, en este ejemplo que hemos puesto, para ir a una fiesta, posiblemente la otra persona también se va a sentir con todo el derecho, por supuesto, de expresar sus condiciones de cómo debes comportarte tú también en esa fiesta. Y al final se convierte en una negociación donde la idea es que ambos ganen. Si van a ir a una fiesta es para que se sientan cómodos y no que se sientan desagraviados o incómodos por las miradas, los comentarios, los gestos o los comportamientos del otro. Y al final esta negociación pues implica que los dos ganen o que los dos hagan ciertos sacrificios, pero sobre todo que cada uno sepa lo más exactamente posible qué estoy esperando yo del otro en esa situación en concreto. Uno de los problemas de comunicación entre las personas, especialmente notorio en las relaciones de pareja, es el problema de las suposiciones. Vivimos bajo la idea de que conocemos a nuestra pareja y que eso nos da derecho a pensar y a decidir por ellas. Es básico para una adecuada relación de pareja aclarar qué sabemos realmente de la pareja y no darlo por sentado o no hacer una suposición acerca de lo que creemos que es lo que el otro piensa o quiere. Y de esa manera vamos a reducir en un gran porcentaje los malentendidos. Y en el caso de los celos es especialmente notorio. Comparte con nosotros las respuestas e inquietudes a esta pregunta. ¿Crees que es importante que los miembros de una pareja tengan claro cuáles son las expectativas que tienen de la otra persona y de la relación en general? Comparte tus respuestas o inquietudes acerca de esta pregunta en la zona de comentarios de este video, o también especialmente recomendado en nuestro sitio gratuito dominatucelos.com/blog. dominatucelos.com/blog. Igualmente te invitamos a que te registres en dominatucelos.com y te enviaremos de manera totalmente gratuita una evaluación acerca de la situación de tus celos. Un ebook gratuito, un reporte gratuito que hemos denominado ¿Qué tan celoso, qué tan celosa eres? Descúbrelo en 23 preguntas. Regístrate en dominatucelos.com. Gracias por estar ahí y nos encontramos en una próxima ocasión.